Muy bien, mi amado hermano, gracias por estar aquí. Es una bendición siempre que nos congregamos a través de este medio, la internet, ¿verdad? Para llegar hasta sus hogares. Le pedimos que llame a sus hijos, los siente a la mesa si es posible, ¿verdad? Y que pueda usted caminar a través de la Escritura juntamente con nosotros. Gracias, amén. Muy bien, Romanos capítulo 6, versículo 1 y versículo número 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿La gracia de Dios da a una persona libertad para pecar? No. ¿Puede una persona seguir su camino, hacer lo que se le antoja y esperar que Dios lo perdone? No. La gracia es el favor inmerecido de Dios, significa que Dios acepta libremente a una persona y le perdona sus pecados que Él justifica gratuitamente a una persona por la fe. Romanos 4:22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos cosas que preocupan respecto de la enseñanza de la salvación por gracia y solamente por gracia. La gracia parece dar libre curso al pecado y parece no poner restricción alguna al pecado. Existe el sentimiento de que si somos perdonados por la gracia y no por la ley y haciendo el bien, entonces no importa mucho el pecado, no tenemos que preocuparnos demasiado por la ley de Dios y la justicia. Solo si hacemos una buena cantidad de cosas buenas, en eso nos podríamos enfocar, es lo que la gente piensa. Podemos hacer lo que querramos porque Dios nos va a perdonar de todos modos, no importa lo que hagamos. Cristo murió por nuestros pecados, todo lo que tenemos que hacer es pedirle y Él nos perdonará. Eso es lo que uno llega, o algunas personas llegan a pensar. Y la gracia parece estimular el pecado. Pablo acaba de decir que la gracia es más fuerte que el pecado. Romanos 5, versículo 15 al 21. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia de Dios es tan fuerte que puede perdonar a cualquier pecado, no importa cuán terrible sea, qué tan grande sea. En efecto, mientras más grande el pecado, mayor es la gracia de Dios. Cuando un gran pecador es perdonado, la gracia de Dios es magnificada mucho más que cuando se arrepiente y es perdonada una persona moralmente buena. Algunos teólogos y filósofos, así como los legalistas que perseguían a Pablo, argumentaban que si el perdón es por la gracia, deberíamos seguir pecando para que Dios tenga más oportunidad de mostrar su gracia y ser mayormente magnificado y glorificado. La respuesta de Pablo es una justa indignación. De ninguna manera. Afuera con ese pensamiento. No podemos estar divagando en el pensamiento creyendo que Dios es tolerante con el pecado. Dios abomina el pecado.
Dios no quiere el pecado. Dios nos protege, nos ayuda, nos levanta, nos invita a caminar cada día. Si confiesas tu pecado y te apartas, alcanzas misericordia. Esa es la realidad de Dios. Nos ama entrañablemente y por causa del amor tan grande que tiene hacia nosotros nos tolera, por el amor a su Hijo. Porque si crees en Jesucristo, entonces Dios te ama a ti también y te da ese trato de hijo. Lejos esté de nosotros que pensemos tal cosa, especialmente como creyentes, de que Dios va a ser tolerante con el pecado. Claro que no. La posición del creyente en Cristo muestra la completa imposibilidad de que un creyente verdadero continúe en el pecado. Eso no es verdad, no hay verdad en ello. Un hombre que practica el pecado es del diablo, no está Dios en él, la razón no lo conoce, aunque haya escuchado. El hecho de no vivir manifiesta que es imposible que él pueda vivir o pueda estar o pueda creer. La palabra continúe significa practicar o ceder habitualmente al pecado. Un verdadero creyente ya no practica el pecado y no cede al pecado. No vive en pecado. El verdadero creyente está muerto al pecado y un hombre muerto no puede hacer nada absolutamente. No puede pensar, no puede hablar, no puede moverse en el pecado. ¿Cómo podría un hombre muerto seguir viviendo en el pecado? ¿Cómo podría hacer eso? Es completamente imposible. Es completamente contrario a la naturaleza. Posicionalmente, el verdadero creyente ha muerto al yo y ha sido plantado en Cristo a fin de que viva para Él. Ahora posee naturaleza divina, la naturaleza de Dios mismo. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo número 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ha sido plantado y puesto en Cristo, lo cual significa que está muerto al yo y vive para Dios. ¿Cómo podemos pensar que podemos ir adelante y seguir pecando porque Dios nos perdonará de todos modos? ¿En qué cabeza cabe que nosotros vivamos una vida fluctuante? Una vida de retrocesos y de avances tan pequeños. Cuando un hombre se vuelve a Dios, se aparta del pecado. Esto es lo que manifiesta si realmente creemos o no. Es una contradicción que cuando un hombre se vuelve a Dios, se vuelve para pecar más y más. La gracia de Dios acerca al hombre a Dios para ser libre de pecado, de su culpa y del juicio eterno. La gracia no da licencia para pecar. La gracia nos llama a vivir una vida recta, a conocer a Dios, a anhelar y desear el amor de Dios en nuestras vidas, que podamos permanecer en Él, quieta y reposadamente, que podamos decirle a Dios cada día, ¿verdad?, que lo amamos, que permanecemos en Él en obediencia a los mandamientos que Él ha establecido. El creyente ha sido sumergido o plantado en Jesucristo a través del bautismo. El bautismo es un cuadro de la muerte, de la resurrección, ¿verdad?, de la sepultura de Jesucristo. Cuando un creyente verdadero es sumergido, está proclamando al mundo que se ha identificado con Cristo en su muerte. Al ser puesto bajo el agua, está proclamando que ha muerto y ha sido sepultado juntamente con Cristo. Eso es lo que se está anunciando a los cielos y a la tierra y a todo lo creado, que me estoy identificando con Cristo en su muerte. Al salir del agua, está proclamando que ha sido resucitado de entre los muertos con Cristo para vivir una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:3 es claro y preciso. Ya no vivimos para el pecado, hemos muerto al pecado, hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Este cuerpo de pecado ha quedado bajo tierra, bajo el mar, bajo el agua, ¿verdad? Y no podemos salir viviendo igual, no. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado. No podemos vivir una vida doble.
una vida fluctuante, una vida donde caminas 3 pasos, te retrocedes 10. Claro que no, ¿verdad? Es una ofensa a la dignidad de nuestro Dios. Es una ofensa a su moral. Es una ofensa para decir que somos sus hijos viviendo de esa forma fluctuante. Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesucristo. Entregados a muerte significa insensibles al pecado, insensibles a las desviaciones del camino de verdad y de justicia. No atendemos al pecado, hemos muerto al pecado. Significa no podemos transitar el camino del pecado o el camino, ¿verdad?, que nos lleva a vivir, ¿verdad?, fuera de Dios. Claro que no. Inmediatamente detectado que nos apartamos de Dios a través de esa acción, nos alejamos de ella. Identificados con Cristo en su resurrección, ahí estamos. Identificados con Cristo en su resurrección. Esto nos lleva a ser contados y considerados en Cristo, resucitados en la resurrección de Cristo. ¿Verdad? O sea, hemos resucitado juntamente con Cristo, plantados en la resurrección de Cristo, afirmados, arraigados, cimentados en la resurrección de Cristo, identificados en la resurrección de Cristo. Cuando hablamos de identificados, significa contados como hombres resucitados, como participantes de la resurrección de Cristo. ¿Verdad? Ya no vivo, ahora vivo para el Señor. Ya no vivimos para nosotros, para andar en placeres, en toda una vida pasada. Claro que ya no. En unión con la resurrección de Cristo, ahora estamos unidos a esa resurrección, identificados con el Señor, unidos con Cristo en su resurrección. Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre. Nuestra posición en Cristo ocurrió por la gloria y el poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, verso 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Cuando el Señor venga, claro que resucitaremos, nos levantaremos de entre los muertos, viviremos para siempre en su presencia. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Vive por el poder de Dios. El propósito de resucitarnos con Cristo es dinámico, es significativo, involucra el caminar en una nueva vida. La palabra que tenemos es caminar, peripateo. Significa caminar, andar, paso a paso, controlar y ordenar nuestra conducta, andar constante y habitualmente en novedad de vida. Así es como debemos de andar, una vida nueva, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted los testimonios de los hombres que han sido alcanzados por el Señor? Testifican de su vida pasada y de los cambios que el Señor ha hecho, lo que ellos no podían hacer por sí mismos. Nadie podía cambiarlo, ni tratamientos psicológicos tampoco. No pueden provocar una naturaleza nueva. El único que produce una naturaleza nueva se llama Jesús. Él murió en la cruz del Calvario para darnos una naturaleza nueva, compartirnos la naturaleza de Dios. Y en esa naturaleza somos llamados a andar siempre. Así es que ahora en la Biblia la palabra nueva con frecuencia lleva la idea de pureza, de justicia, de santidad, de piedad. ¿Por qué? Porque el creyente recibe algo cuando se convierte a Cristo. Recibe un nuevo nacimiento, ¿verdad? Una nueva naturaleza. Somos hijos de Dios, formados a la imagen de aquel que nos llamó. Ahora hay cosas que Él ha colocado en nosotros, una inclinación por el conocimiento de la palabra, hambre y sed por su justicia, un anhelo de vivir para Él y de honrarlo a través de nuestros hechos, a través de nuestra propia vida.
Primera de Pedro capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Santo es el Señor. Siendo renacidos, hemos nacido en la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es, dijo Jesús. Lo que es nacido del Espíritu, y este es renacer. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y este es el nuevo nacimiento, que se genera o se produce a través de la fe, los cuales no son engendrados ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino son engendrados por la voluntad de Dios. Y esto es lo que ha pasado en nuestra vida. Hemos sido engendrados por la voluntad de Dios. La razón, porque hemos creído en Jesucristo. Creo que Jesús es el Señor, el Creador, el Hacedor de maravillas, el Salvador de nuestras almas. Él es el Dios verdadero, el encarnado, el que vino al mundo, el que caminó entre nosotros, entre los hombres, y nos dio a conocer al Padre. Él es el merecedor del honor y de la gloria. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es maravilloso cuando estamos tomando la palabra y creciendo en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora sabemos para qué vivimos. Vivimos para honrar, glorificar y exaltar al que vive por los siglos de los siglos, el que es el único merecedor de ser en gran manera exaltado. Su nombre es Jesús. Aleluya. ¿Verdad? Así que hay un nuevo nacimiento y también recibimos un nuevo corazón, sensibles al Señor. Ezequiel 11, verso 19. Y les daré un nuevo corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, un corazón sensible a la guianza del Espíritu Santo. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Verdad? Y cuando hablamos de ser guiados por el Espíritu Santo, significa inclinados para hacer la voluntad, para obedecer el mandamiento, la ordenanza de Dios, para caminar, ¿verdad? Honrando al que todo lo merece, a Jesús, el Rey y Señor de nuestras vidas. Ezequiel 18:31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, echa de ti toda transgresión con que has pecado, y haz un nuevo corazón y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Ezequiel lo está manifestando. Ezequiel, el profeta, nos dice: echad de ti toda vuestra transgresión, toda violencia, toda ira, toda contienda, todo enojo, toda violación a los mandamientos de Dios, esas actitudes incorrectas, esos malos hábitos, esas malas costumbres. Sácalas, échalas fuera de ti. Todo aquello que ha provocado y que te conduce al pecado, a violentar las normas. Haz un corazón nuevo, significa actúa, dale lugar. Dispón tu corazón para hacer lo bueno, lo honesto, lo puro, lo santo, lo que glorifica a Dios, lo que tiene virtud alguna, lo que es digno de ser alabado. En estas cosas inviértete, ¿verdad? Un espíritu nuevo. Esa inspiración que viene a través del Señor, ¿verdad? De los beneficios, de las acciones, de la forma de vida, ¿verdad? Que glorifica al Eterno. ¿Por qué moriréis haciendo tu voluntad, violentando la norma y la regla? ¿Por qué moriréis, casa de Israel? La vida eterna se encuentra en la obediencia al mandamiento y a la ordenanza, y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Llega a ser una nueva criatura, un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, y también a la misma vez nos hace nuevas criaturas. El 2 de Corintios capítulo 5, el versículo número 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el Dios del cielo y de la tierra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Cumplimos mandamientos, sí, de la ley, pero la ley no podía cambiar la vida de nadie. La ley lo único que manifestaba era la imposibilidad que el hombre tenía de salvarse, que era un pecador y que realmente no tenía esperanza.
condenaba al hombre, culpaba al hombre. Por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Porque esa fe ahora es transformada y es registrada como la justicia nuestra. Porque hemos creído en Jesús. Y esa fe es aplicada a nuestra vida como justicia, como obediencia, como rectitud, como justificación, como el perdón por nuestros pecados, por cuanto hemos creído en aquel que murió en la cruz y tomó nuestro lugar. Alabado sea el Señor, Dios eterno. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión envenenada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y eso somos, nuevas criaturas. Nos hemos levantado para vivir una vida nueva, una vida de alabanza a Dios, una vida de exaltación al Eterno. Llegamos a ser hombres nuevos. Efesios capítulo 4, verso 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué dice? Vístete, vístete. No dice te vestiré, no, tú vístete. Tú has creído, tú vístete. ¿Verdad? Y dice, vístete como un nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad. En la justicia, en obediencia al mandamiento, en santidad, apartándote del mal. ¿Verdad? Poniendo por obra su verdad, caminando y alumbrando a los demás, enseñándole al mundo cómo vivir para Dios, no con un mensaje o palabra solamente, sino con actitudes de vida, con acciones que glorifiquen al Eterno. De esa manera te preguntarán, ¿y por qué tú haces eso? Porque he creído en Jesucristo, el Señor y el Salvador de mi alma, porque me ha enseñado a hacer buenas cosas, porque me ha enseñado a dar lo mejor de mí en beneficio de aquellos que no lo conocen. Porque si quiero ser grande, debo de servir a los demás. Pero si quiero ser perfecto, entonces debo de servir a todos. Y servir significa dar lo mejor de mí en beneficio de aquellos que me rodean. No hay mayor amor que este, que uno dé su vida por los otros. Ese es el amor al cual Dios nos llama, amar a la gente. Y de tal manera amó Dios al mundo, no importando su condición, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Los amó porque eran buenas personas? No, eran gente del mundo, significa perdidos, sin esperanza, pero que pueden ver las acciones del Señor y pueden aprender de Él y pueden levantarse y pueden caminar en el camino de esperanza que es Él. Entonces Dios manifestará su poder a su favor. Disfrutarán los beneficios de la gracia. ¿Por qué es el sufrimiento? Por la desobediencia. ¿Por qué sufrimos? Porque no hemos puesto en práctica los mandamientos y ordenanzas de Dios. Nos hemos apoyado en nuestra propia prudencia, hemos hecho lo que bien nos parece y al final recibimos el precio. Pagamos el precio. El dolor, la desesperanza, el temor, el miedo, la angustia. Si quieres vivir bien, entonces camina en Dios, créele a Él y pone en obra su palabra. Colosenses capítulo 3, verso 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y revestido del nuevo significa nuevas obras. Una vida que pasa, que no se detiene. No nos vamos a detener en eso. Vamos a renovarnos, a restaurarnos. Vamos a caminar en el Señor recibiendo la bondad del Eterno, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿verdad? Siendo formados a la imagen de Él, ya que Él nos está dando la forma de vida, para que cuando tú camines, ¿verdad?, te digan cristiano. ¿Eres tú cristiano? Eso significa, ¿eres un Cristo chiquito? ¿Eres un hombre que aplica el mandamiento de Cristo? Y tú puedes decir, sí, así es, Señor. Sé que no soy perfecto, que soy lo que soy por la gracia de aquel que me llamó, de las tinieblas a su luz. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando, Renovar, restaurar, se va restaurando hasta el conocimiento pleno. Significa hasta tener el control sobre mi propia alma para no hacer lo que quiero, sino lo que Él dice.
en obediencia al mandamiento y de esa forma poder reflejar: vosotros sois la luz del mundo. Cuando tú vivas, entonces el mensaje será profundo en la gente que te rodea y dirán: quiero ser como Él. Él es un hombre en rectitud, ese es un hombre que camina a la luz de la palabra y tenga hambre y sed por la justicia de lo alto, hasta llegar al conocimiento pleno. Y el conocimiento significa una relación honesta, íntegra, limpia, pura, santa, con el Dios Todopoderoso. El propósito de Dios al ponernos en la vida resucitada de Jesucristo es que podemos andar en Cristo, andar prudente, justa y piadosamente en este mundo. El verdadero creyente se despoja del viejo hombre y se viste del nuevo hombre en justicia y piedad. Vive una vida pura, vive una vida limpia y santa. Si has resucitado con Cristo, entonces busca a Dios. Tienes que buscar al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él. Con Él en gloria. Te vas a manifestar con Él en la gloria. Cuando hablamos de la gloria de Dios en nosotros, significa caminando, pensando, meditando, argumentando, fundamentando nuestras vidas en la naturaleza que Dios nos ha compartido. La naturaleza de vida. Aleluya, gracias Dios. Y algo que tenemos que, en lo cual nos enfocamos después de haber resucitado juntamente con Cristo: haced morir lo terrenal en ti. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haz morir no significa que se te van a quitar. No, caminamos en este cuerpo de pecado y ahí vamos avanzando, ¿verdad? Y nuestro espíritu dentro está tomando el control de nuestras almas, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, ¿verdad? Estamos ahora estableciendo una lista de convicciones escriturales en nuestro corazón para ahora determinar, hacer, decidir en la vida diaria las cosas que vamos a hacer y que estén a la luz de la palabra, no violentando los mandamientos ni ordenanzas, sino en obediencia al Señor, para que nuestra vida resplandezca y poder alcanzar a aquellos que nos rodean, y de esa manera voltean y ellos también tengan hambre y sed por la justicia. De esa manera entonces ahora vamos haciendo morir. Hemos sido salvos, sí, nos levantamos del agua después de ser bautizados a una vida nueva, claro que sí. Y ahora tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, esa inclinación, esa vida tratando de satisfacer la concupiscencia, los deseos, las pasiones desordenadas que se mueven dentro de nosotros, ¿verdad? Que el cuerpo de pecado que utiliza nuestro cuerpo de carne para llevar y llevar a cabo la maldad, la inclinación a la propia naturaleza humana. Ahora vamos a crucificar esa carne, ¿verdad? Cuando venga el pensamiento de voltear, de hacer, de mirar con morbo y todo ello, uno dice: no, se acabó. Eso ya no está en mí. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Haz morir pues lo terrenal en ti: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, ¿verdad? Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aleluya. Y algo más: enfrascarnos o presentarnos
para someter nuestra conducta, ¿verdad? Y quitar los malos hábitos, las malas costumbres, las malas palabras, las acciones deshonestas. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístete de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aleluya. Gracias, bendito seas, Padre. Vístete, haz cosas que realmente cuando la gente te vea, ¿verdad?, esté diciendo, verdaderamente este hombre es un siervo de Dios. Vístete, que la gente vea esas obras. Sus vestimentas son esas obras que haces que glorifican a Dios, y a través de tus acciones ellos visualizan tu condición de creyente, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Que no los veamos alterados por circunstancias. Mucho más grande que esas cosas que se levantan contra ti es el Señor. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Te perdono. Mi actitud de rechazo hacia ti no es correcta, por lo tanto te perdono. Y te perdono porque el Señor pide a mi corazón, que yo te perdone, y yo lo hago. Soy obediente al mandamiento. Y sobre todas estas cosas, vístete de amor, que es el vínculo perfecto, ¿verdad? Y amar es dar. Amar es dar de mi tiempo, de mi vida, de todo lo que tengo, de mis bienes, ¿verdad? Amar. Compartir de lo que Dios me ha dado. Y la paz de Dios gobierne en tu corazón, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos, ¿verdad? Y la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando haces estas cosas, viene a ti, ¿verdad? Y te mantiene unido a un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Verdad? Nuestra devoción al Señor debe de llevarnos a expresar en todo tiempo la alabanza, el honor, la gloria al Señor a través de nuestros labios. Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho. Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ese es el Padre de las luces, el Dios eterno, el que nos ama entrañablemente, el que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Dios vive y reina siempre. Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. En Él estamos seguros, en Él estamos confiados. Por eso no nos cansamos de glorificar, de exaltar su glorioso nombre. En Él transitamos, en Él vamos a permanecer, en Él vamos a caminar día con día, porque Él merece todo el honor y toda la gloria, ¿verdad? Romanos 6 y 7. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Aleluya, ¿verdad? El griego usa el pretérito, es un acto realizado por Cristo mismo. Llevó nuestro viejo hombre a la cruz consigo cuando Él murió. Ahí fuimos crucificados juntamente con Cristo. Así es que, mi amado hermano, nuestro viejo yo, nuestra naturaleza corrupta, nuestra vida vieja, nuestra naturaleza depravada, nuestro yo pecaminoso, nuestra naturaleza no regenerada, nuestra vida pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro viejo hombre significa nuestra vida sin Dios, fue llevada a la cruz y ahí morimos todos en Cristo.
Y esto debemos de permanecer en Él. Un poco más y lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Y gracias por estar aquí con nosotros. La paz de Dios sea con ustedes. Gracias. Dios les bendiga a todos. Amén.